Recordar algunos detalles de la muerte de Jesús y no olvidarlo. No debemos olvidar lo que significa para nosotros la muerte y la resurrección de Jesús. Son cosas o dos cosas que van de la mano: la muerte y la resurrección. Nosotros no hablamos únicamente de la muerte de Jesús, porque hablar solo de la muerte de Jesús es pensar que Él se quedó sepultado. Nosotros hablamos de dos eventos que van de la mano: la muerte y resurrección. ¿De quién? De Jesús. Bueno, pues resulta que la muerte y la resurrección de Jesús tienen un efecto en aquellos que creen en esa muerte y en esa resurrección también. Y a ellos la Biblia les llama salvos. Todos los salvos por esa muerte, porque esa muerte tiene un propósito, y el propósito de esa muerte y esa resurrección es otorgar la salvación a quienes deseen acudir a esa cruz para ser salvos. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando yo soy salvo, ¿cuál es el efecto de esa muerte y resurrección de Jesús en mí? Y de eso quiero hablar esta mañana. Que recordemos cómo esa muerte y la resurrección de Jesús nos afectan a nosotros, los hijos de Dios. ¿De qué manera nos afecta? Porque no debemos olvidar esa esencia del cristianismo y del evangelio. La esencia del evangelio está ahí, en esos dos términos, en que Jesús muere y resucita para usted y para mí. Amén. ¿Y cómo nos beneficia eso? Bueno, empecemos hablando un poco de lo que Jesús le dijo a una mujer que había perdido a su hermano. El hermano había muerto, el hermano de dos mujeres, pero una estaba hablando con Jesús. Y Jesús le dice unas palabras allá en San Juan capítulo 11, versículo 25. Vaya conmigo a San Juan 11, 25, por favor. Cuando lo tenga, se pone de pie y vamos a leer este pasaje con la reverencia que merece la palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura. Si quiere, lee conmigo. Creo que, aunque no quiera, leamos todos juntos. ¿Cómo dice? Jesús le dijo: yo soy la resurrección. No oigo el coro. A ver, otra vez. Vamos a leer todos juntos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Bueno, puede sentarse. Entonces, yo voy a leer todavía el versículo 26. Y Jesús continúa diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús pregunta. Entonces, hay un efecto de la muerte y la resurrección de Jesús en nosotros. Primero, Jesús ya lo está anticipando aquí, porque Jesús dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y no importa en qué situación estén, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Desde ahí Jesús está estableciendo el efecto que tiene la resurrección de Él en la vida suya y en la vida mía. ¿Cuál es el efecto? A ver si ya atrapamos la idea de esta mañana. ¿Cuál es el efecto entonces de la resurrección de Jesús en usted y en mí? ¿Cuál? Jesús dice: no morirá eternamente. La vida eterna. La vida eterna es el efecto y es el beneficio que obtenemos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero veamos cómo se da esta muerte y cómo es que nosotros vamos viendo ese proceso. Recordémoslo esta mañana. Número 1, la muerte de Jesús
es un sacrificio supremo. Repita conmigo, la muerte de Jesús es un sacrificio supremo. ¿Cuál es el significado supremo o cuál es la esencia de esa muerte? Número 1, Isaías 53:5. Isaías 53:5. La muerte de Jesús es cumplimiento de una profecía. Se había profetizado que Jesús debía morir. Y así dice Isaías 53:5. Todos leyendo, como dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue escrito muchos años antes de que Jesús naciera. Eso fue escrito cientos de años antes de que Jesús pudiera ver la luz de este mundo. Y el profeta ya había anunciado que alguien debía morir en la cruz. ¿Y cómo iba a hacer ese proceso? Nos preguntamos. Entonces el pasaje nos responde y nos dice que ese alguien iba a ser herido por los pecados de la humanidad. Iba a ser molido por las iniquidades, y todo el castigo de nuestra paz, en otras palabras, la paz que obtenemos nosotros en Jesús, es gracias a que Él llevó el castigo. La paz que usted vive hoy es gracias al castigo que recayó sobre nuestro Salvador Jesús, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el mensaje de la Escritura. Eso fue escrito, pero tenía que cumplirse en alguien, y se cumplió en Jesús. Y desde antes se estableció que esa muerte era una muerte diferente a la de todos los seres humanos. Era una muerte distinta, era una muerte especial o una muerte suprema, porque era el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, su esencia se extiende a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vayamos todos a Hebreos, por favor. Capítulo 9 y el versículo 22. Leamos qué dice Hebreos 9, 22. No se animó, ¿verdad? Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La NBI, o la nueva versión internacional, dice: de hecho, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice la nueva versión internacional. ¿Qué significa esto entonces para nosotros? Es que el sacrificio de Jesús era supremo porque estaba cubriendo, o estoy buscando la palabra, sustituyendo el sacrificio continuo que hacían las personas en el templo. Cada vez que alguien quería redimirse de sus pecados, cada vez que alguien quería pedir perdón a Dios por lo que había hecho, debía acercarse al sacerdote y al altar del templo con algo en la mano y debía derramar sangre. Entonces Hebreos dice: casi siempre, para ser redimidos y pedir perdón, había que derramar sangre. Y entonces la sangre de Jesús debía derramarse, porque esa era la forma que se conocía: ofrecer un sacrificio. Solo que este sacrificio era totalmente distinto, porque era la muerte de Jesús, la sangre de Jesús. No un cordero físico, no un ganado, una res o un palomino físico. Era el Hijo de Dios mismo derramando su sangre por usted y por mí. Número 2 del sacrificio supremo. La muerte este sacrificio también incluye la expiación de nuestros pecados. El acto era derramar sangre en un sacrificio,
pero la consecuencia era que el pecado de aquel que derramaba la sangre era expiado. Entonces dice San Juan capítulo 1, versículo 29. Lea conmigo San Juan capítulo 1, versículo 29, por favor. Vamos a ir a San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús era el Cordero de Dios. Y la palabra cordero la utiliza Juan el Bautista porque cordero, ¿qué es? Es una oveja. ¿Sí? Una oveja. Cuando fuimos allá con los muchachos a la granja, nos explicaron el cordero, la oveja, y a mí se me olvidó, la verdad, porque había diferente etapa de una oveja, y en el momento que se convertía en macho cabrío, ¿verdad? Pero hay una fase en donde es cordero, todavía pequeño. Y Juan está pensando cuando ve a Jesús, dice: ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. No solo está diciendo, ahí está el Cordero que quita el pecado de un ser humano. No, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cada persona que quería ser perdonado de sus pecados debía llevar un animalito. Cada persona. Imagínense, ¿cuántos sabemos aquí hoy? Y por el perdón de nuestros pecados debíamos presentarnos al sacerdote, hermanos, y cada uno de nosotros debía llevar un animalito para que fuera sacrificado. Cada uno de nosotros. Imagínense cuánta sangre corría en ese altar, cuánta sangre se derramaba. Y el que tenía más dinero tenía que llevar un animal más grande, y el que no tenía mucho, aunque sea un palomino, pero no podía llegar al altar del sacrificio sin llevar nada en la mano. Tenía que llevar un animalito. Ahora, Jesús es visto, Juan ve a Jesús y le dice: he aquí el Cordero, ¿sí?, que quita el pecado del mundo entero. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Gracias a ese Cordero y a su muerte somos limpios, somos perdonados y nos reconcilia con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Esa muerte, ese sacrificio de Jesús, estamos hablando de los efectos de la muerte y de la resurrección de Jesús en nosotros, ¿verdad? Y una de las consecuencias uno de los beneficios está en Romanos capítulo 5, versículo 10. Como dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Del Hijo de Dios. Nos reconcilia con Dios. Sí. Y entonces está esa gran promesa de la reconciliación con Dios. Cuando alguien acepta, reconoce y cree en la muerte y la resurrección de Jesús, está apelando a ese sacrificio que derramó sangre para reconciliarse con Dios, el Creador. Y entonces tenemos que resaltar aquí que algunos seres humanos piensan que no necesitan reconciliarse con Dios, porque no le han hecho nada a Dios. ¿Y para qué necesito yo reconciliarme con Dios si no le he hecho nada? Yo no le he dañado a Dios. No, ni sé quién es Dios. No, hay muchas razones por las que el ser humano necesita reconciliarse con Dios. Primero, porque Dios es su creador, ¿sí? Porque Dios es su creador. Y segundo,
porque Dios le dio un regalo al ser humano y algunos le llaman libre albedrío. No sé si en la Biblia existe tal palabra, tal cual, libre albedrío. Pero le dio una voluntad de decidir a los seres humanos. Y en esa voluntad, los seres humanos decidieron voltearle la espalda a su creador. Y han llegado a extremos tan grandes de poder y llegar a decir, como lo que nos representa la construcción de la Torre de Babel, que representa al mundo una y otra vez, que representa a la historia humana una y otra vez. El hombre queriendo hacerse más grande que su creador. Y ese es el pecado de la humanidad. Querer ser superior a su creador, aquel que lo formó. Entonces se constituye en enemigo de Dios. Se constituye en contrario a Dios. Y eso, gracias hermano, y eso es lo que Jesús viene a derribar. Porque el hombre mismo, después de que decide darle la espalda a Dios, cosecha las consecuencias de darle la espalda a su creador. Porque quiero decirles que hay consecuencias. Cuando le damos la espalda a nuestro creador, vamos generando consecuencias negativas para nosotros mismos. Y la humanidad ha generado una serie de consecuencias en todos lados, hermanos, que lo ha dañado y lo ha lastimado. Entonces, está de más hacer una lista larga, hermanos. Está de más. Pero tenemos gente tan llena de dolor, gente tan llena de odio, gente que se anima a lastimar a otros, gente que se anima a quitarle a otros. Vivimos en una sociedad de resentimiento, resultado de abandonar a Dios y no saber entender el propósito de Dios al ser formados por Él. Dios nos llamó para tener comunión con Él y para tener comunión entre nosotros. Dios nos formó para tener una relación con Él y para que usted y yo nos llevemos bien y usted se lleve bien con el que está a su lado, el que está adelante y el que está atrás. Pero nuestra decisión de voltearnos y darle la espalda a Dios y decidir por nosotros mismos, eso ha causado y ha generado que vivamos hoy en un mundo lleno de oscuridad. Y eso es lo que Jesús viene a hacer. A sacarnos de ahí para ponernos en un lugar de comunión con Dios, sacarnos de la discordia humana para ubicarnos en la comunión de la iglesia del Señor y el pueblo santo por Él. Entonces la resurrección y la muerte de Jesús nos afectan a nosotros, limpiando nuestros pecados y regresándonos a la comunión ¿con quién? Con nuestro Padre y Creador. Número 2, la resurrección de Jesús da victoria y es la victoria sobre la muerte. La muerte es uno de los males más temidos por todos los seres humanos. Hay personas que usted no les puede mencionar la muerte. Tal vez ustedes son algunos de ellos. Que usted les menciona la palabra de muerte, empiezan a temblar, solo persignarse les falta. Pero cuando escuchan la palabra muerte, ay, no hable de eso, por favor. Deje de estar llamando a la calaca, deje de estar llamando a no sé qué. Cuando hablamos de la muerte. Pero los hijos de Dios, que hemos entendido lo que significa la cruz, la resurrección, no deberíamos temer hablar de la muerte. ¿Por qué no hablamos de la muerte? ¿Por qué tenemos que evadir el tema de la muerte? Porque cuando uno le dice a usted, hermano, usted sabe que se va a morir, usted dice, ay sí, pastor, pero eso todavía no se habla, ¿no? Sí se habla ahora, hoy.
Y usted tiene que tener bien claro su concepto sobre la muerte, lo que cree sobre la muerte. Porque dependiendo de lo que usted cree sobre la muerte y de la muerte, así vivirá. Si usted piensa que con morir usted va a pasar a un momento de sufrimiento, usted desde ahora empieza a sufrir. Porque, ay Dios, no me quiero morir porque a sufrir voy. Porque ese es el pensamiento que usted se creó sobre la muerte. Si usted piensa que morirse es lo peor que le puede pasar, usted está equivocado. Está equivocado. Tal vez es lo peor que le puede pasar a un vivo, ver a alguien morir. Pero el que se muere no es lo peor que le puede pasar si está en Jesús. Estoy hablando de los que estamos en Jesús, de los salvos, para que no se interprete mal. Estoy hablando de los salvos. Entonces, dice Colosenses 1:18. Vayan conmigo a Colosenses 1:18. No le vaya a pasar las de un hermano que no encontraba Colosenses y dijo, mejor leo en la pantalla, pastor. Colosenses 1:18. ¿Cómo dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cabeza de quién es? Dice. De la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La muerte de Jesús lo hace también el primogénito en resucitar, en renovar la vida de todos, en devolver la vida, una vida diferente. Y Él es el primogénito de todos los que han muerto en resucitar. Jesús resucitó primero. Resucitó antes que cualquiera que haya muerto. Y su resurrección es garantía para nosotros. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20? Revise ahí atrásito, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. La escritura dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Primicia de quién? De los que durmieron. Jesús se vuelve la primicia, el primero en resucitar de todos los que han muerto. Entonces hay una promesa de resurrección para nosotros. Hay una promesa de que vamos a resucitar, porque Él ya resucitó. Y esa es la garantía. Entonces, cuando pensemos en la muerte, debemos pensar en la muerte como el paso que nosotros damos para la eternidad y para resucitar como Cristo resucitó. Porque tenemos una nueva vida. Según dice Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice Romanos 6, 4? Vaya rápido conmigo. Yo quiero ir aterrizando ya esta mañana. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Ahora yo le quiero explicar algo. Esa vida nueva ya la tiene. Sí. Esa vida nueva usted ya la tiene. Porque la Escritura nos dice que lo que hace Jesús en nosotros es renovarnos. Cuando venimos a Él y le aceptamos y creemos que Él es el Salvador, nos renueva. Nacemos de nuevo. Y algo que simboliza ese nuevo nacimiento es el bautismo. Y entonces el apóstol Pablo dice: cuando ustedes se bautizan, están simbolizando lo que pasa cuando alguien viene a los pies de Jesús.
es muerto al viejo hombre y nace, ¿para qué? Para vida nueva. Usted tiene vida nueva en Jesús. Lo que usted debe entender es que la muerte es parte de ese proceso de vida nueva. Y el apóstol Pablo dice, es necesario que esto que es incorruptible se vista, esto que es corruptible se vista de incorrupción. Lo corruptible es lo que se deteriora, lo que se daña, lo que se vence, se pudre y se va desgastando. Lo incorruptible es lo que permanece. Imagínese usted una fruta que nunca se pudra, hermanos. La fruta se deteriora y se daña porque es corruptible. Usted y yo nos deterioramos porque somos corruptibles. Algunos quieren ser incorruptibles en este cuerpo que tenemos ahorita y nunca vamos a lograr eso. La ciencia está buscando la manera de que este cuerpo no envejezca, que este cuerpo no se dañe y que no muera, que no haya dolor por aquí, que no haya dolor por allá. Pero usted es corruptible. ¿Somos qué? Corruptibles. Y la Biblia nos dice, es necesario que esto que se corrompe se vista ¿de qué? De incorrupción. Porque cuando tengamos el cuerpo incorruptible, entonces no seremos víctima nunca más del dolor, de las enfermedades, del envejecimiento y de todo lo que enfrentamos hoy. Pero eso lo da la muerte de Jesús. Y es necesaria la muerte física para que pasemos por ese proceso de ser incorruptibles el día en que Jesús nos levante. Es necesario que pasemos por ese proceso de la muerte. No le tenga miedo a la muerte. No piense en la muerte como algo que no deberíamos pasar nunca. Todos vamos a pasar por la muerte. Pero usted debe tener presente en su corazón que pasar por la muerte para un hijo de Dios significa pasar a lo incorruptible. Tampoco debe desear la muerte. No. Ay, Señor, llévame ya. Quiero morirme ya. Quiero morirme. Eso hay que revisarlo, hermano. Hay que revisarlo ya. ¿Qué está pensando? Porque eso ya no es normal. A pesar de que la muerte es un hecho natural, no es natural que todos deseemos morirnos. Pero en un hijo de Dios sí es natural que tenga la convicción de qué pasará con él después de la muerte. Amén. Entonces, para terminar, el efecto de la muerte y la resurrección de Jesús en nosotros también es un llamado, porque tenemos vida nueva. Se recuerda a Romanos, ¿verdad? Tenemos vida nueva. Y es un llamado a vivir en luz, esa luz de la resurrección. Debemos vivir constantemente recordando que nosotros hemos sido renovados y vivir en esa esperanza de la resurrección y anunciarla a otros que también la necesitan. Por eso Jesús, allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayamos a Mateo, solo me falta un versículo más. San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ese mensaje, esa esperanza que usted ya tiene de la resurrección y de haber encontrado a Jesús como Salvador, debe seguir siendo comunicado a otros seres humanos. Debemos seguir proclamando y compartiendo lo que nosotros ya hemos encontrado. Y si usted ya vive en esa esperanza, cuando usted encuentre a una persona por ahí que anda nerviosa, es que fíjese que yo me voy a morir y no sé qué, yo también, dígale usted. Yo también. Y el señor que va por ahí también. Y la señora también. Todos vamos a morir. Solo que no todos vamos a morir con esa angustia que tienen algunos al enfrentarse ante la muerte. Solo que no todos vamos a morir con esa carga y con esa opresión que muchos tienen en su corazón cuando se encuentran con la muerte. Y usted testifique con tanta solvencia y con tanta confianza: cuando yo muera, estoy seguro que mi muerte será para algo bueno y glorioso, como está prometido en la Escritura. Pero comuníquelo al que no tiene. Y entonces cuando esta persona lo escuche hablar a usted, le dirá: usted está loco, es el único que no le tiene miedo a la muerte. Pues no es tanto que no le tengamos miedo, sino es que tenemos una convicción de que la muerte, aunque nos cause temor en algún momento, aunque nos eleve la adrenalina y nos haga sentir algunas inseguridades, la muerte siempre será algo que beneficie a los hijos de Dios, porque el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Entonces hay que compartir este mensaje de esperanza con el mundo entero. Y por último, recordarles que hay un papel y hay poder en el testimonio personal. Usted tiene una vida nueva, y esa vida nueva que usted tiene un impacto sobre los que están a su alrededor. Hechos 1:8. Yo recuerdo que antes nos hacían memorizar Hechos 1:8. ¿Cuántos memorizaron Hechos 1:8? Ninguno. Buenos, entonces solo a mí me hicieron memorizar Hechos 1:8. Cuando nos enseñaban sobre el Espíritu Santo, este versículo había que tenerlo en la punta de la lengua, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quiénes les está hablando? ¿A quiénes les está hablando? A los salvos, a los hijos de Dios, a usted, a mí. Sí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos han explicado este pasaje y lo han hecho muy acertadamente, explicando lo que representa Jerusalén, lo que representa Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero lo que Jesús está diciendo es que la proclamación y la manifestación del poder de Dios empieza en el lugar más pequeño donde usted está. Entonces Jerusalén era donde la gente estaba. Entonces pensemos en un círculo pequeño. Y luego les dice: también van a ser testigos en Judea, en algo más amplio. Y luego les dice: en Samaria, en algo más amplio aún. Y luego hasta lo último de la tierra. Tenemos que aprender a ser esa luz que da esperanza al mundo hoy. ¿Qué es usted?
es un fiel testigo que da luz donde está, porque tiene una vida nueva. ¿O no la tiene? Sí la tiene. ¿Puede ver el mundo y la gente en usted esperanza por cómo habla? Porque de su boca salen palabras que dan esperanza a los seres humanos, que dan ánimo a los que están a su alrededor. ¿Puede ser usted de esas personas? ¿O no puede ser de esas personas? Anoche estábamos hablando un poquito sobre el autoconcepto y cómo es que nosotros nos vamos creando ideas sobre nosotros por lo que dice la gente que está alrededor de nosotros. Y solo lo estoy recordando para decir que nuestro mundo está lleno de gente que constantemente lastima el corazón de otros. Nuestro mundo está tan lleno de personas que solo habla palabras que denigran, que le quitan la dignidad a otros seres humanos. Nuestro mundo está lleno de frases y de gente que solo hace sentir, que pretende hacer sentir inferiores a los que están a su alrededor. Y Jesús dice: ustedes deben ser testigos míos. Que nosotros seamos gente que pueda llevar esperanza a los que están a nuestro alrededor. Que seamos personas que cuando hablemos y escuchemos, la gente diga: siga hablando conmigo. Más de alguien nos va a decir: esas tus locuras, empezaste otra vez con tus locuras. Pero va a haber alguien que va a decirnos: disculpe, yo sí quiero oírlo. Me interesa eso que usted está diciendo. Dígame más, por favor, de eso. Cuénteme más de eso que usted está hablando. No dejemos de hablar de esa esperanza que usted y yo hemos encontrado. ¿La encontró o no la encontró? Amén. Póngase de pie para que demos gracias al Señor con todo nuestro corazón. 70 creo que es el número en nuestro himnario. Sí, es 70. Conocidísimo. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Se la sabe. Demos testimonio esta mañana de esta verdad. Cantemos esta verdad y testifiquemos que así es. Me hirió